empezar, tenemos que definir cuál es la idea principal del SMAT, o Escuadrón Móvil Antidisturbios. Son unidades operativas encargadas del control de disturbios, multitudes, bloqueos de espacios públicos o privados, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas. El uso de las fuerzas es para momentos excepcionales, como para prevenir un delito y la captura de un posible delincuente. El SMAT solo puede usar armas no letales impactantes, el uso de granadas de aturdimiento y gas pimienta, o el lanzamiento de agua desde las tanquetas. Como medida extrema, el SMAT puede disparar cartuchos de impacto controlado, o sea, balas de goma, como última instancia para protestas que ya se salen de control. Ahora preguntémonos, ¿el SMAT sí está cumpliendo con estos requerimientos? ¿En qué momentos él está haciendo uso de las fuerzas innecesarias? Encontramos algunos casos donde el SMAT utiliza herramientas que se le brindaron para generar pánico, burlas o lesiones a aquellos individuos que no mostraban actos de violencia alguna. Buenas tardes, mi nombre es Juan Mateo y vengo a hablarles sobre los deberes de la Policía Nacional durante las marchas y manifestaciones. Según la Ley 1801 del 2016, en el artículo 6 llamado Categorías Jurídicas, la Policía Nacional debe garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. Por ende, ellos deberían garantizar el derecho a marchar. Además de eso, deben proporcionar a la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Pero cada vez son más las noticias donde se habla de policías infiltrados, haciendo desvanes en las marchas, vandalizando las troncales de Transmilenio, buses de SITP, entre otras cosas. Incluso circulan videos donde se aprecia a los mismos manifestantes entregándoselos a la Policía Nacional. Esto es un claro incumplimiento a las normas de convivencia. Además de eso, circulan noticias en donde la Policía Nacional saca a jóvenes de los buses de Transmilenio para llevárselos y hacerlos pasar por vándalos, para posteriormente capturarlos. No sé, tal vez haya fines económicos detrás de esto, ya saben, como los falsos positivos. Además de todo lo anterior mencionado, circulan videos donde se ven golpeando entre 4 o 5 policías a un manifestante, hasta dejarlo inconsciente. Esto es un claro incumplimiento en general a la ley, donde se ven violados incluso artículos completos, como el incumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia, protección y respeto de los derechos humanos, la libertad y la autorregulación, entre otros muchísimos más. Al final, la policía debería estar garantizando seguridad y protección, pero cuando se trata de marchas hacen todo lo contrario, generan miedo. Ojalá en algún momento se den cuenta de que esta lucha entre manifestantes y fuerzas públicas al final del día son una lucha entre pueblos que se perjudican mutuamente. En los últimos días, el caso que más polémica ha traído consigo es el del joven Dylan Cruz, quien fue impactado por un proyectil lanzado por el SMAT, proyectil que parece ser es de procedencia ilegal. ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! Cuidado, le pegaron. ¡Ay, lo acabaron de herir! ¡Quietos! En los videos se puede apreciar al joven alejando uno de los gases lacrimógenos arrojados por el SMAT para disuadir a los manifestantes. Luego de esto, en uno de los videos tomados por los manifestantes, se ve caer al joven Dylan Cruz y se escuchan sonidos de objetos metálicos caer, lo que hace creer aún más que se utilizó un arma ilegal como la que vemos en pantalla. Este tipo de proyectiles son ilegales y violan el derecho humanitario internacional, ya que son balines metálicos envueltos en un trapo que con la fricción del rozamiento al ser disparados por el arma se espera que sean
dispersados y causen daño a los manifestantes, pero al no poder controlar a quienes golpea, podría golpear también a personas que no estén participando de las marchas. El joven Dylan tenía 18 años. Tras lo ocurrido, fue atendido en el lugar por la defensa civil y trasladado posteriormente al Hospital San Ignacio. El día lunes 25 de noviembre, el joven Dylan se graduaba de grado 11. Su hermana recibió el diploma en nombre de él. Posteriormente y lamentablemente, el joven Dylan murió en horas de la noche. Un gran número de personas se hizo presente en el lugar de los hechos ese mismo día, realizando manifestaciones pacíficas para exigir justicia por lo sucedido. Familiares y amigos del joven Dylan pidieron que no se utilizara este hecho como una excusa para fomentar más violencia, ya que el joven Dylan estaba manifestándose en paz y querían que así siguieran las manifestaciones en su nombre. El director de la Policía Nacional, general Óscar Artegua, indicó que el agente del SMAT ya estaba plenamente identificado y que se le abriría una investigación dentro de la institución, aparte de la investigación que ya tenía abierta la Fiscalía General de la Nación. Bueno, en esta parte de la exposición me corresponde hablar de los límites, los derechos de los manifestantes respecto a una protesta o manifestación social. Empezamos por aclarar que no vamos a tratar los temas judiciales internacionales, ya que pues en primer lugar son súper amplios y en segundo lugar, como lo dijimos desde el comienzo, solo vamos a tratar la jurisdicción nacional, o sea, la que se rige solo en la Constitución Política de Colombia. Dejando claro esto, empezaremos con tomar los 4 principales artículos escritos en la Constitución que tratan sobre este tema. Entonces empezaremos con el primero y para mí el más importante, que es el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que dice textualmente lo siguiente, abro comillas: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Como dice este artículo muy explícitamente, es un derecho que podamos manifestarnos pacíficamente. Todo ciudadano colombiano tiene el derecho de salir a manifestar desde que tenga alguna inconformidad hacia el gobierno, hacia algún mandatario o hacia alguna entidad. También se reservan el derecho que la policía puede intervenir según vea necesario, y pues aquí vemos que este artículo también es un poco conservativo respecto a esto. Trataremos el segundo artículo, que es el artículo 20 de la Constitución, que nos dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Como nos dice este artículo, tenemos todo el derecho de poder expresarnos con los ideales que tengamos, políticos, religiosos, cual sea, tenemos todo el derecho de podernos expresar. También nos dice que tenemos derecho a tratar información y crear canales de comunicación y recibir sobre todo información imparcial. En este caso también podemos ver que tenemos derecho a expresar, pero también entregar información imparcial, el cual no sea falsa y creen falsas noticias, como en muchos de los casos los podemos observar. El artículo 38 dice que se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Como podemos ver, este artículo lo que nos quiere indicar es que toda persona o manifestantes pueden unirse con cualquier asociación que tenga sus mismos afines en la protesta. Entonces pueden reunirse las personas que quieran para protestar con el mismo fin. Eso es lo que nos dice este artículo. Seguimos con el artículo 56, que nos indica que se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Lo que nos quiere decir este artículo es que ya pues entrando en temas de huelga es algo más laboral. Entonces ahí es donde entran todos los sindicatos y todo ese tipo de organizaciones que tienen el derecho a hacer huelga si tienen alguna inconformidad contra su empresa o contra la entidad que sea. Bueno, ya dejando esto claro como en la forma de derechos escritos en la Constitución Política, entraremos a hablar en la normatividad legal que hay respecto a estos acontecimientos. Todo lo tomamos del Código Penal. Aquí es donde se maneja todo ese tipo de aspectos, en los cuales pues se maneja todo este tipo de aspectos. Bueno.
El primer aspecto es la perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial. Como lo indica, desde que se perturbe o se interrumpa todo transporte público, colectivo u oficial, ya es un delito penal escrito en el Código Penal, en la cual la policía o la fuerza pública, mejor dicho, podría entrar a intervenir ese tipo de manifestaciones. Claramente, si en una manifestación no se tapa en su totalidad, digamos, una vía total, que la manifestación sea desarrollada por un solo carril, es posible que no se esté incumpliendo este código porque no se está tapando en su totalidad toda esta función. Entonces, en ese sentido sería válido. El segundo artículo, el artículo 353A, el anterior era el 353, nos dice que la obstrucción a vías públicas que afectan el orden público. Como lo trataba en el artículo anterior, aquí ya la afectación de vías como tal, cierres, obstrucciones de una vía en su totalidad, y más si es una vía súper importante para la ciudad, sí ya es un delito penal, y el cual la fuerza pública sí puede entrar de lleno a tratar de ordenar la ciudad en este sentido. Entonces aquí sí que ya pueden entrar. El tercero ya habla sobre el tercero, que es el artículo 469. Aquí sí ya nos deduce que es objeto de seguridad pública, o sea, ya todas acciones referidas hacia vandalismos, terrorismos, ya son totalmente correcto y aceptable que la policía entre de lleno a actuar frente a estas manifestaciones. Ya cuando se empiezan a arrojar objetos peligrosos, textualmente dice acá que objetos nucleares, desechos tóxicos, el concierto para delinquir o el terrorismo. Aquí sí que ya la fuerza pública puede entrar de lleno a intervenir totalmente este tipo de marchas para garantizar la seguridad ciudadana. Hablando un poco ya de las penas, este Código Penal nos dice que las penas respecto a incumplir cualquiera de estos tres artículos va desde 24 a 48 meses de prisión y multas desde 13 a 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y pues eso sería todo. Respecto a este aspecto, también le tenemos dos preguntas a nuestro público, y ya las respuestas quedarán en consideración suya, pero las cuales nos parecen interesantes podérselas plantear, las cuales son: ¿las normas que ya existen son suficientes para garantizar este derecho, el derecho de la protesta social? ¿Ustedes creen que son suficientes las normas para hacer cumplir este derecho? Y también la segunda pregunta que queremos hacerle es: ¿la normatividad colombiana privilegia el derecho a la seguridad ciudadana o a la protesta social? ¿Ustedes qué piensan? Es interesante saber la opinión de todos. Muchas gracias.